El salmo presentado comienza con una declaración muy fuerte y provocadora. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Aquí, el término necio no solo se refiere a una persona sin inteligencia, sino que, más profundamente, describe a aquel cuyas acciones y pensamientos están desconectados de Dios, quien vive como si Dios no existiera. En los tiempos bíblicos, la necedad no era solo ignorancia intelectual, sino una postura moral y espiritual de rechazo deliberado a Dios. La frase "se han corrompido, hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien" subraya el impacto de esta negación de Dios en la vida del ser humano. Cuando las personas rechazan a Dios y actúan como si Él no existiera, la corrupción moral y el pecado se extienden. El autor del Salmo observa esta realidad en su entorno. Ve una humanidad que se ha desviado de toda bondad, ha caído en la maldad, y en su corrupción ya no hay ni uno solo que haga el bien. El texto prosigue diciendo que Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido, que buscara a Dios. Aquí se nos muestra a un Dios que no es indiferente o lejano. Él observa con atención y evalúa el corazón de las personas. Busca, entre la multitud, si hay alguien que lo entienda y lo busque sinceramente. Esta imagen de Dios observando desde los cielos resalta tanto el interés de Dios por la humanidad como el hecho de que, incluso desde su posición sublime, Él se involucra y se preocupa por lo que ocurre en la tierra. El siguiente versículo subraya el alcance de la corrupción. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. El texto enfatiza la universalidad del pecado humano. No es solo un problema de unos pocos. Toda la humanidad se muestra marcada por la tendencia al mal y al alejamiento de Dios. Esta declaración radical recuerda uno de los ejes del pensamiento bíblico: la incapacidad del ser humano, por su propia cuenta, de alcanzar la justicia perfecta o la santidad que Dios demanda. Continúa el Salmo con una denuncia contra quienes hacen iniquidad. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Los pecadores aquí no solo son ignorantes en términos intelectuales, sino que su falta de conocimiento es ignorancia espiritual y moral. Es una ceguera ante la voluntad de Dios. Devorar a su pueblo como si comiesen pan implica que la persecución y el abuso hacia los justos se han hecho costumbre, algo natural y cotidiano. Además, no invocan a Dios porque su vida está centrada en sí mismos y en sus propios deseos perversos. El siguiente pasaje: allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, refleja que incluso los impíos, en algún momento, reconocerán las consecuencias de su camino. Sienten miedo y sobresalto donde no esperaban encontrarlo, porque viven en la inseguridad constante que proviene de estar alejados de Dios. Aun cuando no existía una amenaza directa, el propio corazón les acusa y les hace experimentar temor. El Salmo atribuye este pavor a la acción de Dios, quien esparció los huesos del que puso sitio contra ti. Esta imagen poderosa muestra la intervención divina para desbaratar los planes de los enemigos de su pueblo. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Expresa la humillación final de aquellos que se opusieron a Dios y a su pueblo. Cuando Dios decide rechazar a alguien debido a su conducta malvada y perseverante en el pecado, la vergüenza y el fracaso son inevitables. No importa cuán segura y fuerte se sienta la persona en su oposición a Dios, si Él decide intervenir y rechazarla, todas sus obras quedan en nada. La última parte del Salmo es una súplica y una expresión de esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Aquí, el salmista expresa su anhelo por la redención y la restauración. Sión, en la tradición bíblica, era el centro espiritual del pueblo de Israel, el sitio del templo y la presencia de Dios. Por tanto, pedir que la salvación salga de Sión es desear que Dios actúe desde su morada santa para liberar a su pueblo. La referencia a la cautividad puede estar vinculada a momentos históricos de exilio o sufrimiento, pero también tiene una dimensión espiritual. El pueblo lejos de Dios, sufriendo las consecuencias del pecado, espera ser restaurado por la intervención divina. El gozo y la alegría de Jacob e Israel simbolizan la restauración total, tanto física como espiritual. El pueblo que estuvo deprimido y oprimido recupera su esperanza y su identidad, porque Dios mismo ha obrado su redención. Este salmo en su conjunto aborda una profunda realidad humana: la tendencia a ignorar y rechazar a Dios, la consecuencia de corrupción moral y sufrimiento, la violencia de los impíos contra los justos, el juicio y la intervención divina, y, finalmente, la esperanza del rescate divino. El necio que dice en su corazón no hay Dios es retratado no solo como alguien carente de fe intelectual, sino como un ser humano separado de la fuente de todo bien, sumido en el egoísmo, la maldad y la injusticia. La respuesta divina no es indiferencia, sino que Dios mira, examina, actúa y finalmente libera. El mensaje central de este salmo es doble.
Primero, provocar una autoevaluación en el lector sobre su relación con Dios, su vida moral y su entendimiento espiritual. Segundo, dar una esperanza firme en la redención que solo Dios puede traer, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. Además, el Salmo nos alerta sobre la naturaleza destructiva del pecado colectivo, pues cuando toda una sociedad vive como si Dios no existiera, la corrupción y el sufrimiento se generalizan. Sin embargo, aún en medio de la desolación, la acción de Dios es la esperanza que salva, restaura y trae alegría duradera. Esta dinámica se repite a lo largo de toda la Escritura. El pecado conduce a la ruina, pero Dios, en su fidelidad, rescata y trae salvación a quienes le buscan y le invocan desde un corazón humilde y arrepentido. Por último, este salmo también tiene una dimensión profética y mesiánica. Ante la imposibilidad humana de hacer el bien por sí misma, según subraya el texto cuando dice no hay ni uno solo que haga lo bueno, la tradición cristiana ve en este lamento la necesidad de un Salvador, de una intervención divina definitiva. La esperanza de que la salvación salga de Sión es, para los cristianos, una referencia a la venida de Cristo, quien trae redención y nueva vida a todo aquel que cree, cumpliendo la esperanza expresada en el Salmo. Que la alegría y el gozo regresen al pueblo de Dios por su acción poderosa. En conclusión, este salmo es un llamado a reconocer nuestras limitaciones y desviaciones, a no confiar en nuestra propia suficiencia, y a clamar a Dios por restauración y salvación. Es un recordatorio de la necesidad de vivir con conciencia de la presencia de Dios, buscando la sabiduría y la justicia, y esperando con confianza la redención prometida por el Señor. Nos invita a no ser necios cerrando nuestro corazón, sino a buscar a Dios activamente, sabiendo que solo en Él hay verdadera esperanza, transformación y alegría para su pueblo.